Como les venía diciendo, muchachos, el día de hoy lo que vamos a trabajar es el indicador número 11 que tiene que ver con carga eléctrica. Que podamos aclarar acá esas preguntas, sus respuestas, que ustedes me comenten las dudas que ustedes tengan allí y nada, que dejemos este tema por sentado ahí, porque es posible que lo que me comentan de ley de Coulomb allí salga a partir de lo que hay acá. Entonces, vamos a ir abordando todos esos temas desde el principio, ¿listo? Para ese indicador número 11, muchachos, que tiene que ver con carga eléctrica, nosotros pusimos allí tres actividades como tal. Acá tenemos dos y yo en un archivo de Word tengo la tercera pregunta, ¿listo? Entonces, para comenzar acá, es importante decir qué es lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica, muchachos, no es más que esa propiedad intrínseca de la materia que se manifiesta mediante la atracción o repulsión entre objetos entre sí. ¿Listo? Eso es la carga eléctrica como tal, ni más ni menos. Entonces, ustedes ahí veían en el material que existen unas propiedades de carga eléctrica, y esas propiedades de carga eléctrica se asocian directamente a estas preguntas que vamos a tratar acá inmediatamente. Entonces, la primera pregunta de esa actividad es esta que les voy a leer acá. Dice, un cuerpo transfiere cargas eléctricas a otro. ¿Es posible que el primero le transfiera un número fraccionario de cargas al segundo? Justifique su respuesta. Entonces, a mí me gustaría escuchar, muchachos, qué respondieron ustedes en esa pregunta. Mm, Para ustedes, ¿es posible que se transfiera un número fraccionario de cargas al segundo? Profe, yo puse Profesor, que no. ¿Por qué, Dayerlis? oiga, Dayerlis, profesor, Dayerlis se le fue como el internet. ¿Quién la apoya ahí, muchachos? ¿Sí? Yo coloqué que no. ¿Por qué, Nancy? Yo coloqué, porque la propiedad de cuantización dice que transfiere la carga al proceso, se hace por medio de electrones. Entonces, cualquier carga eléctrica muestra el número entero de la carga de electrón. Ok, listo. Tú haces una relación importante ahí, es esa primera propiedad de las cargas eléctricas, que es la de cuantización de la carga. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Esa propiedad nos dice que la transferencia de cargas, entre un objeto y el otro, solo se puede dar mediante electrones. Recuerden eso muy bien, muchachos. El día de hoy, recuérdenlo, hoy 6 de agosto de 2020, escucharon que las transferencias de carga solo se hacen mediante electrones. Son las únicas partículas subatómicas que se transfieren allí de un cuerpo a otro, ¿listo? Los electrones, primero que todo eso. Ahora, los electrones se pasan mediante números enteros. ¿Cómo así? Si yo tengo un cuerpo cargado con 8 electrones y le paso al otro 4 electrones, yo le pasé 4 electrones. No le puedo pasar 4 electrones y medio. No le puedo pasar 5 electrones y medio. No le puedo pasar 6 electrones y medio. Eso es lo que quiere decir esa pregunta allí. Entonces, exacto, profesor, eso fue lo que yo puse, que no podías pasar las partículas subatómicas, o sea, el electrón, tú no lo podías pasar como un cuarto de electrón, sino que tenías que pasar un electrón completo. es correcto, Flores. Muy buen aporte allí. Es la respuesta, muchachos. La respuesta es no, no se puede pasar un número fraccionario de cargas, porque tal cual como decía allí, el material decíamos que se puede transferir ese un número entero de electrones de un cuerpo al otro. Ahora, quizás alguien me dice, profesor, pero ¿por qué entonces un cuerpo tiene 1,55 por 10 a la no sé qué Coulomb? Por decir, 1 por 10 a la 1,5 por 10 a la 5 Coulomb. ¿Por qué eso sucede, muchachos? Porque cada electrón tiene un respectivo valor de carga. ¿Listo? Entonces, todos esos valores que ustedes ven de carga, que son decimales y si son fraccionarios, lo que están diciendo en realidad es que hay un número de electrones allí, un número que es entero, un número entero de electrones, ¿listo? Cada electrón tiene un valor de carga que si es un valor decimal. Les doy un ejemplo. En la carga eléctrica de un electrón, por decir así, es 1,5. Entonces, yo transfiero 3 electrones. Si yo transfiero esos 3 electrones, mi carga final sería 4,5.
Pero eso no quiere decir que sea posible transferir un número fraccionario de cargas. Lo que hice en realidad fue transferir 3 electrones y ahora la carga del otro objeto es de 4,5. Eso es lo que quiere decir allí la diferencia entre eso que me podrían decir ustedes, ¿bien? Entonces, correcto allí, muchachos. La primera pregunta es no, no es posible transferir un número fraccionario de cargas al segundo. Algunas personas me colocaban quizás y se basaban de pronto en estudios avanzados que se están realizando el día de hoy, pero la concepción que se tiene hasta el momento es que no se puede. ¿Listo? Más que todo es eso. Tenemos ahora una segunda pregunta que nos dice, un cuerpo se encuentra en estado eléctricamente neutro. Tiene cargas en su interior. ¿Cuál es la relación entre las cargas de las partículas subatómicas? Y segundo, allí, ¿cuál es la carga neta del cuerpo? Entonces, que justifiquen esa respuesta allí. ¿Qué respondieron ustedes en esa pregunta, muchachos? Profe, yo respondí esto. Yerlis, no te entendí bien. ¿Qué respondiste? Profesor, ¿Sí? profesor, Sí, adelante. yo respondí esto. Coméntalo. Sí, tiene carga, tiene 3 partículas fundamentales llamadas square y tiene 2 square abajo y un square arriba, pero su carga suma 0. La relación es que estas partículas subatómicas conforman a carga. Por ejemplo, los neutrones y protones que están conformados por squares. La carga neta de un cuerpo es sumado, las sumas positivas y las negativas, ya que cuando un cuerpo tiene las mismas cantidades de cargas negativas y positivas, carga neta 0, se dice que es eléctricamente neutro. Bien, excelente ahí. Profesor, yo Adelante. puse que era eléctricamente neutro porque tenía las mismas cantidades de ambas cargas. O sea, las mismas cantidades de tanto cargas positivas como cargas negativas. Bien. Profesor, yo escribí algo parecido a lo de Sebastián. Sí, ¿quién me habla en este momento ahí? Camila. Ah, dale, imitola. Los mismos objetos que tengan una misma carga de protones y electrones siempre tendrán un estado neutral. Y además tampoco se mencionó que hay cargas netas en su cuerpo. Y por esta razón tampoco se podría determinar. Ok. Todo lo que me comentan ahí es muy válido. Pero ya respondiendo de forma simple y sencilla allí, por ejemplo, lo que nos comenta Dayerlis tiene una fundamentación allí, se ve que investigó bastante, porque ya me habla de quarks y de todo allí. De hecho, eso es lo que se comenta, eso es lo que posiblemente sí se pase de ahí en medio fraccionario, pero bueno, no vamos a hablar de quarks aquí, vamos a hablar de electrones y protones. Hay una relación. Sí, adelante. No es del tema, sino es que para decirle que a Andrea Lisa se le fue la luz. Bueno, vale, Nancy, gracias por avisarme. Listo, continuemos acá. Que si tiene cargas en su interior, sí tiene cargas en su interior. Vamos a hacer un dibujo acá de ello. A dibujarlo acá. ¿Tiene cargas en su interior? Sí. ¿Cómo se ven esas cargas, muchachos? Para un cuerpo que está cargado eléctricamente neutro, esas cargas se encuentran allí distribuidas de forma desordenada por todo el cuerpo, ¿listo? No hay o sea, sí hay un número igual de cargas, pero no hay ningún lado predominante, es decir, no hay ninguna carga que predomine en ningún lado de todo el globo allí. Entonces, lo que se tiene es que simplemente todas se contrarrestan entre sí y queda un estado eléctricamente neutro allí. Eso es lo que ocurre con la mayoría de los objetos que se encuentran en estado neutro, que tienen el nivel de las partículas allí de protones y electrones distribuidos por todo su cuerpo de forma así asimétrica. No hay ningún lado predominante allí para decir que se cargó por algún lugar de manera positiva o negativa. Entonces, así se ve también cualquier objeto, por ejemplo, el de una hoja de papel.
¿Listo? También se ve así. Ahora, ¿cuál es la relación entre las cargas eléctricas de las partículas subatómicas para un estado eléctricamente neutro, como nos dijo Flores, como nos dijo Dayerlis allí, que hay un número igual de cargas positivas y negativas? Esa es su relación. Y la carga neta de todo el cuerpo es cero. ¿Listo? No hay un valor de carga ni positivo ni negativo, simplemente cero, y por eso es neutro. Entonces, todo ese análisis ahí hizo posible que se diera respuesta a esa pregunta. Esa es la forma en la que interaccionan allí las cosas en esa pregunta. Sin embargo, a mí me gustaría colocarles acá una pregunta adicional y tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de la transferencia de cargas. ¿Listo? Nunca se les olvide, muchachos, y en cualquier prueba que ustedes tengan y en cualquier momento de sus vidas recuerden que la transferencia de carga solo se hace mediante electrones. Los protones nunca se van a pasar de un cuerpo a otro, ¿listo? Si lo ven por algún lado ahí, eso es lo que tienen que descartar enseguida. Entonces, vamos a hacer una situación acá. Vamos a suponer nosotros acá que estamos frotando ese globo con el papel. Un experimento que muchos hemos hecho de niños y quizás en grados inferiores. Entonces, cuando todo ese frotamiento ocurre allí, vamos a suponer que los electrones se empiezan a transferir del globo hacia el papel. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Aquí está. Empieza la transferencia allí de electrones del globo al papel. Entonces viene una pregunta aquí, muchachos. ¿Cuál de los dos cuerpos en esta situación va a quedar cargado positivo luego de hacer esa transferencia de electrones? ¿El globo o el papel? ¿Qué El opinan globo. ustedes? El globo, ¿Por qué, el muchachos? globo. Coméntenme. ¿Por qué? Espérese, ¿Por qué? profesor. Usted dijo Porque que la transferencia iba del papel al globo. Del globo al papel. el globo al papel. El globo, profesor. El Ok, globo, porque el electrones queda cargado Porque electropositivamente. está perdiendo electrones al ser transferidos al papel. Queda cargado positivamente. listo, listo. Muy bien, muchachos. Miren, me agrada que este tema lo tienen clarito. Miren, bien. Para el globo inicialmente tenemos un estado eléctricamente neutro. Tenemos igual número de protones e igual número de electrones. Entonces, como esos electrones se empiezan a pasar hacia el papel, el número de electrones baja. El de protones queda igual. Pero como esto empieza a bajar, ya los protones empiezan a ser predominantes allí. Listo, al terminar la transferencia va a haber un mayor número de protones que de electrones y debido a eso el globo va a quedar cargado positivamente. Eso es lo que ocurre al final de la transferencia y el papel quedaría cargado negativamente debido a que ya hay un número mayor de electrones que de protones. Eso es lo que ocurriría en esa interacción. ¿Y cómo ustedes lo ven, muchachos? ¿Cómo se vería ese globo después de esa interacción? Se verá de esta forma, miren. Vemos acá el globo cargado así. Ya hay una distribución más ordenada que permite que haya un lado predominante aquí. Y el papel de este lado quedará ahí cargado negativamente. Así se verían las cargas allí, muchachos. Luego de haber hecho toda esa interacción allí, todo el roce que se dio, va a dar lugar a esa distribución de cargas que ustedes están viendo en este momento. Entonces, básicamente eso es lo que nos ha dicho esas dos preguntas allí. Entonces, me gustaría saber, muchachos, si con estas dos preguntas tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud, algo que quieran aclarar allí. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, ninguna. Ok, listo. Vamos a ver entonces la tercera pregunta del día, ¿bien? La tercera pregunta que viene a ser la que es tipo IFES. Listo, muchachos. Tenemos
En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos positivos. Entonces se tienen dos esferas idénticas. Una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales más Q medio como lo muestra la figura. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Justifique su respuesta. Y ahí aparece la imagen. Tenemos antes del contacto dos esferas, una esfera 1 y una esfera 2, la primera cargada positivamente más Q y la otra en estado neutro. Muchachos, ¿qué sucedió al poner esas esferas en contacto? ¿Cuál de las cuatro opciones allí es la correcta? Me gustaría escucharlos allí. La A, profesor. La A. ¿Por qué? Coméntenme. Porque primero inicialmente nos dicen que la esfera 2 está neutra, o sea, tiene igual número de electrones como igual número de protones. Ajá. Y la esfera 1 está cargada positivamente. Para que quede la esfera 2 así como terminó con 4 positivos, o sea, Q medio, tenía que haberle pasado 4 electrones la esfera que está cargada neutramente para que pudiera cancelar los 4 protones. Ok, bien, bien. La respuesta aquí, muchachos, en efecto es la opción A. Vamos a marcarla acá. Es la respuesta correcta. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Yo sí veía que alguien me colocaba, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de las opciones B y D allí? Ahí dice que se pasaron protones y como ya habíamos dicho, los protones, las transferencias de carga no ocurren entre protones. Entonces ya esas preguntas de salida uno las ve y uno dice que no va por ahí la cosa. Quedaría solo entre la A y la C porque sabemos que la transferencia sí se puede dar entre electrones. Entonces el punto aquí era ver de cuál esfera a cuál esfera se pasaban esos electrones. Entonces analizamos de la esfera 2 hacia la esfera 1, ¿listo? Tenemos una esfera 2 acá. Vamos a borrar esto. Tenemos una esfera 2 que tiene inicialmente un estado neutro y tenemos una esfera 1 que ya está cargada positivamente. Entonces Joyver nos habla del número de electrones que eso tiene allí. Él cuenta que inicialmente hay 8 electrones allí o hay 8 cargas alrededor de ese número 1 y él las cuenta. Y él cuenta cómo se reparten ahí luego. Y esa también es una forma válida de hacerlo, ¿listo? Flores, adelante Flores. Profesor, disculpe que lo interrumpa, es que la compañera de Yerly se le fue el internet y ahora quiere entrar para ver si usted la puede dejar entrar. Pero Y profesor, no me aparece aquí profesor, la sala de espera. Sí, adelante. Ahora sí yo me voy a aparece. salir de la reunión para que me deje ingresar nuevamente, que tengo la pantalla negra y se supone que usted está compartiendo algo. Ok, dale, tranquilo, yo te dejo entrar. Ya le di el pase a Dayerlis, no me había salido todavía. Ok, listo, continuemos acá. Se pasan electrones de la esfera 2 a la esfera 1. Sabemos nosotros que todas las cargas, que todos los objetos están cargados tanto positiva como negativamente en cierta medida. Entonces empiezan a pasarse electrones de la esfera 2 a la esfera 1, tal cual como nos dice esa opción. Entonces, ¿qué es lo que sucedería con la esfera 2? Empiezan allí, esas cargas que inicialmente eran positivas allí empiezan a ser predominantes. ¿Debido a qué? A que ahora tenemos nosotros allí una cantidad menor de electrones. Una cantidad menor de electrones y lo que luego sucede es que ya hay una predominancia de cargas positivas para la esfera 2. ¿Listo? Y esa predominancia se demuestra con el hecho de que queda como más Q medio. Ya hay una mayor carga de números positivas allí, de cargas positivas y por eso queda de esa forma. Ahora, ¿qué sucede con la esfera 1? Ella recibe cargas
negativas, cargas de los electrones, pero no recibe los suficientes como para volverse negativo o volverse neutro. Recibe lo suficiente para bajar un poco allí la carga positiva que tiene y dejarla hasta Q medio. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta correcta. La opción A es la que responde a qué es lo que está sucediendo aquí realmente en esta pregunta. ¿Bien? La opción correcta vendría a ser la opción A. Y bueno, muchachos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a esta pregunta IFES. Nunca se les olvide esta pregunta, muchachos. ¿Listo? Ténganla ahí presente, mejor dicho, anótenla y véanla todos los días de su vida. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a todo el tema que hemos visto de cargas eléctricas? ¿Hay algo que quieran aclarar? No sé. ¿Quedó todo claro ahí? Por ejemplo, el señor Barbosa. Barbosa, ¿tienes alguna pregunta? Nada, profesor, todo claro. Ok, bien, bien, listo. ¿Y Mitola? No, listo. Bueno, muchachos, hemos abordado lo que es allí la retroalimentación respectiva de ese indicador número 11, ¿bien?